esa palabra que tú le diste a él caiga en el corazón del pueblo, los vientos la lleven y produzca fruto y fruto en abundancia. Gloria a Dios. Dios la bendiga, rica, abundante y poderosamente. Como siempre, te invito a que cierres ahí tus ojos por un instante y hagas conexión de intimidad con la presencia del Señor. Yo recordaba mis tiempos tan difíciles, que aún en esos tiempos difíciles, hace muchos años atrás, no tenía deseo ni siquiera de vivir. Pero había un hombre que iba y volvía, Jesucristo de Nazaret. Iba un nombre que venía a mi mente, Jesús de Nazaret. Recordaba que en la época de la iglesia primitiva, donde los emperadores romanos echaban familias completas en el circo con los leones, o los untaban en brea y los encendían vivos, lo que ellos más mantenían era el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, es el que dio la vida por ti, es tu libertador, es el que te ha traído. Nadie da la vida, nadie ama a otro como aquel que da la vida, y Él la dio por ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Le invito por favor a que busque en su Biblia la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo número 13, Hebreos capítulo número 13. Y si usted tome esta palabra para usted y comienza a decir: esta palabra es para mí, y comienza a decir: aquí está mi bendición, y comienza a decir: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, me hace libre, y comienza a decir: hoy se va todo obstáculo que impide que mi oración llegue, y se va todo obstáculo que impide que la respuesta de Dios llegue. Y comienza a decir: hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que se deshace todo aquello que impide mi bendición, que impide mi paz, que impide que yo Él sienta la presencia del Señor. Aleluya. ¿Sabe? Antes de que usted vea conmigo, yo he conocido en mi vida ministerial gente terrible. Usted no se imagina cuánto, pero terrible. Conocí uno de esos que la misma familia y los papás lo hicieron echar a la cárcel porque pensaban que en la cárcel había facilidad para que lo mataran. Escuche eso. ¿Cómo sería ese hombre? Que los mismos papás y su familia lo hicieron meter a la cárcel con el propósito que en la cárcel lo mataran, y él lo sabía, y eso lo hacía más rebelde y más agresivo y más dañino. Hay una reyerta en la cárcel tremenda, y sale herido, y su único deseo que pensaba era vengarse, hacer avergonzar a los padres, hacer el mayor daño posible. Y como estaba herido, dijo, iban las hermanas a orar a los hospitales, y él dijo: aquí cuando vengan estas aleluyas, yo me vuelo del hospital y me salgo por allá con lo que yo sé, con sus drogas, sus alucinógenos, y comienzo a hacer mal. Pero lo que no contaba él es que una de esas hermanas lo oró. El tan terrible que era, dice: cuando esa mujer me oró, empecé a sentir una presencia que no había sentido nunca antes, de alguien que no había sentido nunca antes. Ya en esa presencia empezó a cambiar todo. Y después él decía, predicando, esa presencia era la de Jesús de Nazaret en mi corazón. Hebreos capítulo 13,
Versículo número 18. En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a leer desde el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Muy poquitos amén, pero gloria a Dios por esos dos poquitos aménes, porque ellos velan por vuestras almas. Aleluya. 3, 4 de la mañana, Dios mío, Señor, susténtanos, ayúdanos, no los dejes caer en tentación, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Qué lindo es orar y velar por una oveja con alegría. Señor, respóndele, ayúdale, y no quejándose. Qué tremendo es tener que quejarse. Ay, Señor, otra vez por las mismas y con las mismas, Dios de la gloria, porque esto no es provechoso. Versículo 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Yo pregunto, ¿seguro que tú puedes decir en este momento que tienes buena conciencia? Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y reciba este versículo 20 para usted. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase su mano aquí sobre su frente y dígale: Señor, tú me has traído para darme tu palabra, que yo entienda tu palabra, que yo sea capaz de comprender que tu palabra es verdadera, que tu palabra es eterna, que se cumplirá, que nada está por encima de tu palabra, que se abra mi entendimiento para entender tu palabra, y que tú me hagas, Señor, una persona como tú quieres que yo sea. Amén. En el título de la enseñanza: la sangre redentora del gran pastor de las ovejas. Amén. La sangre redentora del gran pastor de las ovejas. Tome asiento, por favor. Voy a dirigirme al versículo número 20 de Hebreos 3. Dice: y el Dios de paz. Cuando usted tiene una guerra, un conflicto, un problema, una situación difícil, conviene recordar que la Biblia presenta a nuestro Dios como el Dios de paz. Amén. Gloria a Dios por esos poquitos amenes. Eso me da a entender que muy pocos tienen problemas, que muy pocos tienen asuntos para resolver, que muy pocos necesitan el Dios de paz. Pero repito, cuando usted tenga una situación difícil, una situación que necesita cambiarse de conflicto, aquí recordamos lo que dice la Biblia: el Dios de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo? El Dios de paz. ¿Usted piensa que algún día se va a morir? Claro que sí. ¿O no lo piensa? ¿Y usted piensa que algún día se va a morir y va a resucitar? Sí, amén. Muy poquitos amén. ¿Usted piensa que un día se va a morir y va a resucitar? ¿O quién se va a ir con el Señor y cambia? ¿Y quién hace eso? El Dios de paz. El Dios de paz. Dice aquí: el gran pastor de las ovejas. Levante su mano derecha y bendiga al gran pastor, porque tú eres una oveja de Dios. Bendígalo. Te bendigo. ¿Por qué no lo bendice? Y le dice: Señor, quiero bendecirte, porque no ha faltado tu ayuda, no ha faltado tu protección, no ha faltado la medicina, no ha faltado, Señor, la liberación,
no ha faltado la restauración. Aunque he tenido momentos difíciles, te he sentido ahí, te he sentido visitándome, te he sentido ayudándome, te he sentido sustentándome. Aunque he tenido angustias, te he buscado, Señor. Y en medio de las angustias tú me has dado palabra. Y en medio de las angustias tú me has dado alimento. Y en medio de las angustias tú me has sustentado. Y en medio de las angustias tú me has liberado. Por la sangre del pacto eterno. En el versículo 20 hay varios elementos importantes. Uno de ellos, el Dios de paz. Tu Dios es el Dios de paz. Amén. Dios quiere darte paz. Dios quiere darnos paz. Pero no la podemos ganar por sí solos. Tenemos que traer a esas oraciones el recuerdo de que nuestro Señor murió y resucitó. Traer a esas oraciones en esos momentos de guerra contra el diablo, contra los demonios, contra la enfermedad, contra la muerte, contra la destrucción, contra el suicidio. Porque el suicidio visita a las personas y muchas veces les dice: quítate la vida. Amén. En estos momentos difíciles es cuando tenemos que recordar que tenemos un pastor que sale con la vara, con el cayado y reprende a Satanás. Amén. Y hay un elemento tremendo: la sangre del pacto eterno. En estos días que recordábamos que hay muchísimas doctrinas hoy en el mundo de error, de falsos profetas. La mayoría de ellas hablan en contra del Señor Jesucristo. Y muchas doctrinas de esas se han levantado en burla del Señor Jesucristo. Y muchas de ellas se han levantado en blasfemia contra el Señor Jesucristo. Ahí es donde Dios quiere ver las ovejas del gran pastor, que contendamos ardientemente por la fe. Sí, amén. Que levantemos el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Sabiendo que lo que habló la palabra de Dios es verdadero, que Él murió, que Él resucitó, que era Dios hecho hombre. Y sabiendo que Él en la cruz del Calvario derramó, no una rutina, no un ritual, derramó su sangre preciosa. ¿Cuánto lo alabamos? Amén. ¿Cuánto decimos: te alabamos, Señor Jesucristo? Te bendecimos. Te doy gracias por tu sangre preciosa, que me liberta, que me sana, que me restaura. Yo creo que usted le llamó la atención eso. Y si quiere, subrayelo ahí: por la sangre del pacto eterno. Amén. Porque usted se va a dar cuenta, o mejor, se ha dado cuenta, que muchas veces ha peleado a través de la sangre de Cristo y Dios le respalda. Sí, porque quizás ese accidente de tránsito no fue mortal y no hubo muertos ni de aquí ni de allá, porque usted había proclamado el poder de la sangre de Cristo. Quizá ese día que en la moto no se perdió el control totalmente y no se perdió la vida, la razón fue porque se había proclamado el poder de la sangre de Cristo. Quizá usted, cuando fue al médico y le mandaron una cantidad de decretos médicos, pero usted dijo: no los acepto, yo declaro que voy a ser sanado y curado. Recuerda que hubo una llaga que sufrió el Señor, y por esa llaga del Señor salió su sangre. Es la sangre del pacto eterno. Amén. Hebreos capítulo 9, un poquito ahí atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Dice Hebreos 9. ¿Por qué en Hebreos? Porque es una carta que escribieron los cristianos a los que eran judíos y se habían vuelto cristianos. Y los judíos cristianos, para ellos lo importante era lo que Moisés les había enseñado. Entonces Moisés les había enseñado del tabernáculo. Moisés les había enseñado de la ley.
Moisés les había enseñado de la palabra de Dios, del Pentateuco. Y para ellos no era tan fácil la lucha. Y entonces aparecen estos hombres y les dicen: ese tabernáculo fue hecho de manos de hombre. Pero ahora hay un tabernáculo hecho de mano de Dios. Ese era un pacto muy importante. El pacto con Moisés era muy importante, pero ahora hay un nuevo pacto. Uno más grande, uno más poderoso. Y si alguien preguntaba por qué más grande y más poderoso, le respondían: porque los anteriores pactos fueron intermediarios hombres y animales al derramar su sangre. Pero ahora el intermediario fue Dios mismo, hecho hombre. Amén. Jesús de Nazaret. Entonces, esta carta habla mucho de la supremacía y de la obra de Jesús de Nazaret. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, ¿cuántos dicen amén? Dice: Cristo está presente en mi mente, está presente en mi corazón, está presente en mi casa, está presente en mi vida todo el tiempo. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Qué palabra tremenda. Para el que se siente desanimado, para el que se siente derrotado, para el que no tiene ilusiones. Dígale ahí a la persona que tiene al lado: si al caso no tienes ilusiones, dígale ahí, si al caso no tuvieras ilusiones, si al caso no tuvieras sueños. La Biblia te anuncia hoy que hay unos bienes venideros para ti. La Biblia te está anunciando que hay unos bienes venideros para ti, y decláraselos. Hay bienes venideros espirituales, hay bienes venideros físicos, hay bienes venideros económicos, hay bienes venideros de salud, pero para eso tiene que estar presente Cristo. Mucha gente quiere los bienes venideros sin que esté presente Cristo. ¿Usted quiere bienes venideros? ¿O se quiere quedar ya así? ¿Quién tiene que estar presente? Como sumo sacerdote, como el sacerdote más importante de su casa, como la persona más importante de su casa, como la persona más importante. Yo le tengo que decir a mis hijos: hay bienes venideros. Hay prosperidades que da el diablo, pero hay prosperidad que da Dios. Y la prosperidad que yo quiero para ellos y para ustedes es la que Dios da. Pero para eso debe estar presente Cristo. Así la gente diga lo que diga, la Biblia manda. La Biblia es más poderosa que la borrachera, que el licor, que la parranda. La Biblia es más poderosa. ¿Sabe por qué? Yo he visto borrachos y parranderos que han pasado, pero la Biblia no ha pasado ni pasará. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Por qué era importante el tabernáculo? Porque era el lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué para ese pueblo que estaba en el desierto? ¿Se imagina usted a él? Millones de personas caminando por un desierto hacia la tierra prometida. Para ellos, ¿cuál era el lugar más importante de ese campamento grande en un desierto? El tabernáculo. Porque ellos sabían que en ese tabernáculo venía la visita de Dios. Y estando Dios con ellos, no les faltaría el agua, no les faltaría el pan, el alimento, no les faltaría el vestido. Las serpientes no matarían a sus niños. Las enfermedades del mundo no los tocarían. Dios sacaría a sus enemigos para otro lado. Ahora Dios usa esa figura para decir: hay un tabernáculo para ti. Un tabernáculo, pero esta vez más ancho, más amplio, más perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntará alguien. Y la Biblia lo responde: no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es algo hecho por las manos de Dios. Yo te quiero desafiar, iglesia. Si tú te dejas desafiar, ¿cuántos necesitan un milagro? Sí, porque yo me tomo de esta palabra. Digo: Señor, hay milagros que son hechos no con manos humanas,
sino con tus manos. Sí, amén. Y yo lo invito a que si usted se quiere parar o sentar o como sea y extender sus manos, decir: Señor, yo soy uno de esos que está necesitando un milagro, no de esta creación. Yo soy uno de esos que está necesitando, mi hija, mi hijo, mi familia necesitan un milagro, no de esta creación. Mi hogar necesita un milagro, no de esta creación. Yo necesito un milagro, Señor, como dice aquí la palabra, no hecho de manos humanas, no hecho de manos de hombres, sino hecho con tus manos, no de esta creación humana, sino de la creación tuya. Y alguien que le diga: yo me he parado, me he puesto en pie, creyendo, Señor, que tú eres poderoso para hacerlo. Y he extendido mis manos hacia ti, Señor, creyendo que tú eres poderoso para crear esa respuesta en esta hora, para crear ese milagro en esta hora y entregármelo, Señor. Lo creo a través de Jesús de Nazaret, que es el sumo sacerdote. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Usted lo ha creído? Amén. Recíbalo. Mira, el Señor se está moviendo en un tiempo de milagros, no por mí, claro, por Él, pero sí los que venimos y oramos. El jueves hubo otro milagro tremendo aquí, otro anuncio de milagro, de una persona que ya le tenían una cirugía, pero revisaron y el hueso se había reparado. Y no hay cirugía, si su hueso está bien, y necesitaba y tenía un dolor, y declaró aquí, dijo, en plena alabanza, sentí que me habían puesto una inyección. Le dije: si es su fe, créalo, que Dios le ha mandado una medicina del cielo. Dice el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aleluya, Señor. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, alguien preguntará: por favor, explíqueme qué es este elemento de la sangre. Sí, es que cuando había el tabernáculo, que era como una carpa gigantesca, había unas cortinas. Hasta ahí llegaba el pueblo. Solamente de las cortinas adentro podían entrar los sacerdotes y los levitas. Había un altar de bronce. Entonces la persona quería estar en paz con Dios, quería ofrendarle a Dios agradecimiento, quería pedirle perdón a Dios, y había unos días establecidos para eso. Entonces ellos sacrificaban lo más precioso que tenían en ese momento de sus saberes, de sus bienes, que era tal vez una oveja, tal vez un becerro. Y decían: ¿y por qué? ¿Por qué la sangre? Porque Dios había dicho que lo más precioso en la sangre está la vida, o la vida está en la sangre. Y al ofrendarle un animal de esos, completamente diciéndole: Señor, tú eres el autor de la vida, y qué más demostrarte a ti que creemos que eres el dueño de la vida, y te ofrendamos esto. Ellos llegaban hasta ahí, los sacerdotes sacrificaban, lo presentaban a Dios, lo sacrificaban. Unas veces era ofrenda, otras era holocausto, y de esa sangre rociaban sobre el pueblo. Y la Biblia dice que esa sangre, aún de machos cabríos y de becerros, los limpiaban. Ellos, los judíos, tenían eso. Pero como ya se habían vuelto cristianos, el autor le dice: mire, si esa sangre era valiosa, porque sí era valiosa, si esa sangre era importante, porque sí era importante, porque al fin y al cabo era una inversión de un cuidado quizás de un año y medio. Al fin y al cabo era una vida que habían entregado. Al fin y al cabo era un animal que habían ofrecido a Dios. Si esa sangre era importante, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Su propia sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que les dije que cuando, después de que rociaban la sangre al pueblo, rociaban la sangre adentro, para poder entrar en otra capa dentro de la carpa, que se llamaba lugar santo? Y en ese lugar santo había una mesa con 12 panes.
Bueno, se lavaban antes de entrar a ese lugar santo, se lavaban, ¿no? Para poder entrar, pero ya lo primero que limpiaba era la sangre. Por eso dicen algunos, lo primero que yo debo orar es la sangre y después la presencia del Espíritu Santo que testifica es agua. Y luego entraban a donde había la mesa de la proposición, a la derecha, y a la izquierda había una lámpara de 7 brazos. Y ahí entraba el sacerdote. Una vez había entrado con la sangre, regaba también. ¿Qué decía? Señor, tu pueblo ha venido a pedirte perdón. Tu pueblo ha venido a que tú los ayudes. Tu pueblo ha venido a que tú los restaures. Esa familia ha venido para que tú sanes a esta niña. Esos hombres han venido para que tú les alivies en el luto. Estos hombres necesitan recursos. Todo eso lo presentaba. Precisamente la mesa de la proposición eran 12, porque recordaba cada una de las tribus de Israel. En la Santa Cena del Señor no fueron 12 panes, uno que partió el de él. Y alguien podía preguntar, ¿y por qué no 12 sino uno? Porque ya no iban a ser 12 tribus, sino toda una humanidad. Amén. La que tenía la oportunidad en el que alguien le dé la gloria, la alabanza y la bendiga, porque él es bueno en su misericordia. Entonces, cuando ellos hacían ese sacrificio voluntario, se sentían agradados de sentirse limpios y oídos por Dios. Después de eso, había otra carpa dentro de la carpa, el lugar santísimo. Ahí no entraba sino el sumo sacerdote. Y había un altar de incienso antes. Solo lo podía manejar él. Y al entrar allá a ese lugar más secreto, había una sola cosa ahí: el arca del pacto, con los querubines cuidando, donde descendía la presencia de Dios. El único que podía entrar todo el tiempo ahí era Moisés y Aarón una vez al año. Una vez al año. Por eso dice el 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe que los judíos les tocaba cada rato? Pero aquí la oportunidad eterna de redención es que eterna. Versículo 13 nos hace una confrontación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, quédese ahí, no lea más. ¿Se acuerdan que hablamos que llevaban animales? ¿Sí? Dígale a la persona que te nueva, ¿sí te estás acordando o no? ¿Sí estás poniendo atención o no? Gloria a Dios, amén. Un toro tenía que valer plata o no. Sí, claro, mucha. Un macho cabrío también o no. Porque era una ofrenda a Dios. Ellos querían darle algo a Dios que les valiera. Y las cenizas de la becerra, hay 3 animales, grupos ahí: toros, machos cabríos y becerras. Entonces decimos que la sangre sí era importante. Sí era importante, porque dice que por esa sangre más las cenizas, eso lo mezclaban, lo rociaban a los inmundos. ¿Cuáles eran los inmundos? Los que habían caído en pecado, los que habían vuelto atrás, los que se sentían mal con Dios y sabían que si no estaban bien con Dios, las bendiciones se frenaban. Las respuestas se frenaban. Estaban expuestos al enemigo para que el enemigo les hurtara, le matara, le destruyera. Y todavía sigue siendo igual. Hay que estar bien con Dios para que Dios bendiga. Amén. No nos engañemos. Lo bueno solo viene de Dios. ¿A usted le gusta hablar ahí con la persona de al lado? Levante su dedo profético y así, no lo señale, pero dígale así: no nos engañemos.
Lo bueno solo viene de Dios. No nos engañemos, lo bueno solo viene de Dios. Pero era rociado a los inmundos. Santifican para la purificación de la carne. Tú y yo necesitamos ser santificados y purificarnos, ya no solo en la carne, sino en el espíritu, el alma y el cuerpo. Ponga atención acá, por favor. Entonces el autor de esto le está recordando a los judíos, sí, claro, era importante la sangre, era una inversión, además era un acto para Dios. Dios no lo despreció. ¿Cómo sabemos que Dios no despreció ese acto? Porque el pueblo era santificado, era purificado. Exclusivamente los hebreos, exclusivamente las 12 tribus, exclusivamente ellos. El versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Levante su mano derecha y diga: mi conciencia sea limpiada de las obras muertas por la sangre de Cristo, para que así pueda yo servir a Dios vivo. Entonces usted, que es muy buen analítico de la Biblia, dice: tremendo detalle que pesqué aquí, porque dice que en el 13 que purificaba la carne, pero el 14 dice que purifica la conciencia. Tremendo. Entonces usted dice: tremendo, porque mucha gente de esos hebreos podían tener la carne purificada, limpiada, pero su conciencia seguía siendo sucia. Señor, purifica nuestra. En cambio, con la obra de Jesús de Nazaret tenemos que anhelar que antes, aunque se necesita que el cuerpo sea limpiado y purificado, sea nuestro ser interior el que sea limpiado. Amén. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Le digo, mire, yo a veces hablo con jóvenes. Como yo fui parrandero y bebedor del campeonato, me declaraban fuera del campeonato y me justificaba y decía: no, eso no me lo cambia nadie, mis amigos tal. Pero contra la sangre de Cristo no pudo el diablo. Amén. Si algo me limpió mi ser, a mí no me importara si mis amigos hablaban o no, o mis papás o mis hermanos. Oiga, pero ya no se va a tomar una o se va a tomar otra, nada. ¿De dónde saqué esa fuerza? Porque la sangre de Cristo limpió mi conciencia. Amén. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y los que estudian la Biblia dicen: todo, la Biblia es verdadera, todo se encadena. Porque en el momento en que el Señor había muerto allá crucificado, le iban a partir las piernas. Le iban a partir las piernas. Sí, porque en ese momento los soldados romanos no estaban seguros si había muerto o no, y le partían las piernas, porque al partirle las piernas se escurría y más rápido se ahogaba, más de lo que venía, porque el Señor murió de anemia, ahogado. Pero no le partieron las piernas porque había una profecía antigua en un salmo donde decía que no se le quebrarían los huesos al Cordero de Dios. Entonces un soldado de esos dice: pues métanle un lanzazo poderoso por el costado. Ellos sabían dónde quedaba el corazón, y fue un soldado, imagínense, un hombre de esos altos, fuertes, corpulentos, cogió la lanza con todo y ¡tran!, la clavó, y al clavarla salió del costado del Señor sangre, y lo que vieron ellos como agua, y algunos notó, dijo: yo vi una herida ahí, en una llaga profunda salió sangre y salió agua. Pues no era agua, era líquido pleural, pero representaba el agua.
Entonces la gente que dice, ¿y eso qué significaba? Esto significaba que la sangre de Cristo va acompañada del poder del Espíritu eterno. Amén. Por eso cuando tú veas que hay poder en la sangre de Cristo Jesús, cuando el diablo viene y te amenaza que ese hijo lo tiene él, que ya está arruinado, que están arruinados, que están fracasados, que están enfermos, y tú te levantas poderoso y dices, yo no lo acepto, porque yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y Él pelea la batalla por mí, y derramó su sangre preciosa, y comienza a decir sangre preciosa de Cristo, contra toda brujería, contra toda hechicería, contra todo satanismo, contra todo espíritu de muerte, contra todo espíritu de aflicción. Cuando tú haces eso y proclamas el poder de la sangre de Cristo, desde hoy estás aprendiendo que se mueve el poder del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Eterno, y el Espíritu Eterno se mueve echando fuera la brujería, echando fuera la hechicería, echando fuera las maldiciones, echando fuera los fracasos, echando fuera la muerte, echando fuera la destrucción, y cambiando en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toma asiento, por favor. Pero no podemos ir tan rápido. Aleluya, Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Y por qué es tan valioso ese sacrificio de Cristo? No fue el único crucificado. Si usted va y estudia, el doctor Google dice, uy, esos romanos crucificaron gente en todas sus provincias, cualquier cantidad de gente los crucificaban. Inclusive la historia relata que hubo una ocasión que crucificaron a miles y era en un valle tremendo, los cuerpos descomponiéndose ahí colgados, porque era un mensaje de soberbia y de opresión del imperio romano. Mire lo que le hacemos a los pueblos que no se nos someten. Entonces cualquiera puede decir de esas doctrinas de error, pero crucificados fueron muchos. Pero aquí hay un detalle. Dice en el 14, se ofreció a sí mismo, ¿sí qué? Sin mancha a Dios. De toda la humanidad posible, solo hubo uno que se podía ofrecer a sí mismo y sin mancha a Dios. Amén. Entonces, cuando usted habla de Jesús de Nazaret, por eso Él merece todo el respeto y toda la reverencia. Porque de mí pueden hablar que tengo manchas. Sí, ¿verdad, pastor? Claro. Me invitaron a almorzar y yo pedí el plato más grande y debía pedir el más medianito. Y eso disgustó a las personas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Perdónenme en el nombre de Jesús. ¿Usted también con mancha? No, yo no, pastor. ¿Seguro? Que ayer cuando subió el tono de voz recriminando no fue una mancha. No. Y los pecados juveniles, ay, pastor, todo iba bien. Los hubo. La inmensa mayoría. Sí, amén. Entonces así no nos podíamos presentar a Dios como el Señor Jesucristo, porque de alguna forma teníamos mancha. Más bien por Él es que somos limpiados. Amén. Dele gracias a Dios, dígale gracias a ti, es que somos limpiados de esos pecados juveniles, de esos pecados que llevábamos encima. Y dice, limpiará vuestras conciencias. Para mí, el gran poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret es abrir el camino para la salvación eterna. Amén. Y después de eso, el poder para limpiar nuestro interior. Si tu ser interior no está bien, porque la conciencia no se ha podido definir.
Increíble que están hablando en ir a vivir a la luna. Increíble que están hablando en ir a mandar a la gente a Marte, a vivir allá. Pero que los científicos, usted le diga, me describe por favor la conciencia, y ellos van a decir esto, sé que está ahí en el ser humano, sé que está como entre el espíritu y el alma. Algunos ateos dicen, no, ningún espíritu, ningún alma, eso está en el cerebro, pero igual no la pueden definir. Usted sabe que su conciencia está ahí porque ella le habla. Sí, amén. Ella le habla. Entonces ojalá que le hable y se le haga caso. Cuando ese hombre esté ahí copa tras copa, botella tras botella, que la conciencia le habla y así, y tu bebecito allá solito con la mamá. Que la conciencia nos hable. Que cuando alguien de todos esos que parecen todavía agustinos ven una 90, 60, 90 y quieren ponerse así. La conciencia le habla y le diga, acuérdese que usted tiene un pacto con Dios y con esa mujer con la que fue al altar. No puede mirar ya para ningún otro lado. Cuando damos la gloria a Dios, denle el aplauso al Señor. Y quisiera que Dios despertara la conciencia. Oh Señor. Y miraran este sobre como un despertador de la conciencia. Dirán, pero Dios me bendice, Dios me ayuda, Dios me prospera, Dios reprende a los devoradores. En mi conciencia debo ser agradecido, más que porque me toca, debo ser agradecido para pedirle a Dios lo que Dios me da. Como este sobre ya se lo presenté a Dios, si hay alguno que lo quiere tomar para en el futuro darle una muestra de agradecimiento a Dios, reciba. Ya, se la ganaron de la. Va a ser grande en el nombre de Jesús. Escúchese. ¿Cómo está su conciencia? Porque si su conciencia no está bien, no está del todo limpia. ¿Sí? ¿Se acuerda su dedito que usted lo mueve tanto? Otra vez háblele a la persona de al lado y dígale, si nuestra conciencia no está bien, significa que no está limpia del todo. Y tiene que ser limpia, porque aquí la Biblia dice, una conciencia que limpiará vuestra conciencia de qué? De obras muertas. Ahí orar por orar. Ahí buscar a Dios por buscarlo. Porque me tocó. ¿Y para qué quiere Dios que nos limpiamos? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuánto le sirven aquí a Dios? Amén. No quiero hacer la pregunta contraria. ¿Cuántos no le están sirviendo a Dios? Pero, pastor, ¿y yo en qué le puedo servir? Bueno, aquí se necesitan mujeres, hombres y mujeres. Sí, amén. Aquí ha habido jornadas de aseo y no aparecen. Aquí hay gente que Dios les da bendición económica para que les sirvan a la obra de Dios, trayendo lo que a Dios le corresponde. Aquí hay intercesiones para el Señor. Yo quiero orar, en vez de, Señor, hubo una mortandad allí, otra mortandad allá, otra mujer asesinada por un marido celoso, un niño asesinado aquí en Chía, Dios mío, un bebecito de 2 añitos y medio, 3. ¿Cómo puedo servirle a Dios? Ven a orar, Señor, quiero unirme a la oración para pedir tu presencia en nuestros hogares, donde está la muerte, donde está el dolor, donde está la tristeza, que tú estés allí. Hay tantas formas de servirle a Dios. ¿Por qué te lo digo? Una vida sin servir a Dios es una vida coja. Y de todos esos animales que tú veías, ¿te acuerdas conmigo? Toros, machos cabríos y becerras. Si llegaba un animalito de esos cojeando, ¿qué creen que hacían los sacerdotes? Eliminado. No, eliminado no, desechado. O sea, no puedes presentar esto a Dios. Amén.
Ay, pero yo le dije, mire que solo tiene el tobillito hinchadito, no importa. Porque a Dios tenían que darle lo mejor. Sí, amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Entonces que tu vida no sea una vida cristiana coja. Y que delante del Señor, el Señor te diga, bueno, ¿y cómo andabas? No, muy bien, Señor. Yo alababa, yo esto, y el Señor diga, ¿y tu servicio? No, nunca lo hice. Siguiente. ¿Tú qué hacías? Alababa, glorificaba, exaltaba, ofrendaba, daba para tu obra, me ofrecía a las jornadas de hacer, a evangelizar, a lo que pudiera yo me ofrecía. Sí, entra al reino, bien has hecho, siervo, fiel y santo. Porque no lo halló el Señor cojo. No le des ofrenda coja a Dios. Y perdónanos por toda ofrenda coja. Quiere hablar, ¿verdad? Pues háblele al de al lado. Dígale, no le demos ofrenda coja a Dios. Él no la recibe. Dígale, sin temor. Gloria a Dios. Hubo menos amén, ¿cierto? El Señor está limpiando las conciencias. Gracias. Gracias. Versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Usted observó un detalle hasta acá importante, que se hablaba de sangre y de sacrificio. ¿Sí? ¿Lo observó o no lo observó? Tremendo. Y habla aquí, escuche usted, porque afuera hay cantidad de doctrinas de error. Y si usted no está bien parado sobre la roca, lo envuelven y lo arrastran para allá. Y algo que usted debe tener claritico es que el pacto con Moisés fue uno, valioso, y nos enseña cosas. Porque los 10 mandamientos fue dado en ese pacto. Porque el tabernáculo y la figura del tabernáculo con sus sacrificios fue dado en ese pacto. Sí, amén. Porque el ofrendar a Dios, al tener a Dios por encima de todo, fue dado en ese pacto. Amén. Pero era un pacto exclusivo para las 12 tribus. ¿Se acuerda que les conté que había una mesa que se llamaba de la proposición y había solo 12 panes? Como queriendo decir, este pacto es solo para las 12 tribus de Israel. Pero Dios visita a los profetas y les anuncia diciendo: en aquellos días haré un nuevo pacto. Amén. ¿Por qué es tan importante entonces la sangre de Cristo Jesús de Nazaret? Porque se estaba estableciendo, ¿qué? Que alguien lo diga. Un nuevo pacto. Dígalo más duro. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Para toda la Ya no eran 12 tribus, sino para quienes. Para toda la humanidad. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A veces discuten, pero no, si es que yo ya me entregué, ya estoy salvo, no importa. No, hay que cuidar la salvación. Sí, amén. ¿Sabe que cuando yo veo esta palabra promesa es como una venta de una casa? O mejor, la compra de una casa. ¿Cuántos creen que Dios hoy les puede dar una casa propia? Hoy. Y los que han tenido la casa propia o lote propio, se acuerdan que nunca se hacen las escrituras en pleno, nunca lo hace nadie. ¿Qué hace primero? ¿Qué hace primero? Por sí. Y a usted no le llama la atención que aquí dice
los llamados, o sea, en este momento toda la humanidad, reciban por este mediador, ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Y si Él ve que la promesa la cumplimos, nos entrega la heredad completa de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amén. Como el mensaje tiene que ver con el poder de la sangre de Cristo, tenemos que ver en el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando Jesús de Nazaret estaba derramando esa sangre preciosa, estaba muriendo. Y estaba muriendo para que la heredad se pudiera entregar. Siempre que hay un testamento, se entrega cuando el testador ha muerto. Antes no. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 8, si lo quieren leer, dice: y estando en la condición de hombre, Jesús de Nazaret se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde lo llevó la obediencia al Señor Jesucristo? A darle lo máximo a Dios. ¿Y qué era lo máximo que le había pedido Dios al Señor Jesucristo? Su propia vida. Sí, amén. Que derramara su sangre preciosa. Ponga mucha atención aquí. Poder en la sangre de Cristo, limpiando los aires. Haga así conmigo. Poder en la sangre de Cristo, limpiando los aires. Todo lo que el enemigo quiera hacer para perturbar es atado y encadenado y echado fuera. Porque este propósito de esta palabra sí se cumple. Dígalo conmigo, este propósito de esta palabra sí se cumple. Porque hoy vamos a ser nuevamente rociados con el poder de la sangre de Cristo. Fuera toda obra contraria, fuera todo plan del enemigo, no prospera. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque necesitamos ser rociados por la sangre de Cristo, para que seamos redimidos, purificados, para que nuestra conciencia sea limpiada, para que nosotros retomemos el nuevo pacto, para que nos metamos en las nuevas bendiciones, para que tengamos esos bienes venideros en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento. Es que hay tanto que enseñar, pero el tiempo a veces no. ¿Se acuerda la palabra bienes venideros o no? Sí, amén. ¿De aquí se acuerdan la palabra bienes venideros o no? Sí, amén. Yo pregunto, ¿de aquí cuántos anhelan esos bienes venideros? Amén. ¿De aquí cuántos anhelan esos bienes venideros? Amén. Pues yo le tengo que decir a los de aquí y los de aquí que solo son a través del nuevo pacto. Amén. Oh. Por eso es tan importante Jesús de Nazaret. Por eso es tan importante entender por qué derramó su sangre preciosa. Por qué murió en esa forma. Cuando alguien hace eso y valora esa magnitud de la entrega del Señor, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo por dentro, primeramente, de la incredulidad, Sí, amén. de la grosería, Sí, amén. de la locura. Hay gente mal, porque la niñez fue dura. No pudieron ser niños normales o niñas normales. Porque era un niño ahí donde está Jero. Dios bendiga a Jero. Amén. Él ha sido como niño en la iglesia. Él miraba ahí, va. Le di yo le hacía que él también. Pero hay niños aún más pequeños y esa, griten aquí, eche para allá, inmundo. Aún los patean, los maltratan.
porquería, quítese de aquí. Un niño crece con eso. Tal vez lo hace ser prevenido. Tal vez lo puede hacer acomplejado. Tal vez lo puede hacer resentido, odiando, papá, mamá, padrastro. Y eso sin contar si hubo otros abusos. Hablo de un niño, pero puede ser de una niña. Sí, amén. Entonces él se guarda todo eso. Por eso odia a la humanidad, por eso odia a la autoridad, por eso odia una cantidad de cosas. Su conciencia está ahí apretada. Pero cuando entiende el valor de la entrega de Jesús de Nazaret, que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente sin necesidad de hacerlo, se hizo el más obediente hasta morir. Amén. Y derramó su sangre para establecer, muerte de cruz, derramó su sangre, estableciendo el nuevo pacto. Cuando alguien hace eso y comienza a creer que esa sangre sí tiene ese poder, de ese sacrificio, de esa obediencia, de esa limpieza del Señor, de esa sanidad, entonces la sangre de Cristo tiene un poder de entrar hasta lo más profundo y empezar a limpiar y decir: si alguien te humillaba, yo no. Amén. Si alguien te despreciaba, yo no. Si tienes heridas ahí por esos recuerdos de niño, de desprecio, yo te las sano. Aleluya. Yo te liberto. Inclusive de los momentos más hermosos. Con esto no quiero decir que se deba hacer. Es cuando se le falla a Dios. Y uno lo sabe y su conciencia le habla: le fallaste a Dios. ¿Cómo hace uno para presentarse a Él si no es a través de esa sangre preciosa? Y siente uno un momento dado de la presencia de Él, como que quita esa carga que hay adentro, esa pesadez. Entonces tal vez ahí se levanta la oración y se dice: perdóname, Señor, perdóname por mi desobediencia, porque tu Hijo me mostraba obediencia y yo fui desobediente. Perdóname por mis torpezas, lo que sea. Y es tremendo cuando alguien hace eso y siente una presencia que le dice: yo te perdono. Porque es la sangre y la presencia del Cordero de Dios. El versículo 18 de Hebreos 9. Recuerda entre los dos pactos y el nuevo pacto. ¿Se acuerda que hemos hecho como esa comparación hoy? Sí, hemos estado. ¿Se acuerdan aquí, sí o no? ¿Y aquí? ¿Y allá? Entonces él recordaba el pacto antiguo, pero también recordaba del nuevo pacto, ¿cierto? Porque habló de Moisés, habló del tabernáculo, habló de los becerros, pero ahora habla del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y recuerda algo tremendo, dice en el 18, ¿verdad? De donde ni aún el primer pacto, está diciendo: ¿acuerdan el primer pacto, el de Moisés? Ni este, el nuevo, fue instituido sin sangre. Entonces doctrinas de error que están por las calles, están tocando tu puerta y te están diciendo: ven a las conferencias, que estas sí son bonitas y estas sí son importantes, y allá sí te hacemos sentir bien, y allá chévere, y allá te puedes echar una de vez en cuando, y allá puedes tener hasta un desliz. Eso no tiene nada, allá somos salvos. Te quieren hacer olvidar un precio único que pagó Jesús de Nazaret. Sabe que lo hace sostener, o sabe que me hizo a mí verdaderamente ya decirle no más, ni al néctar, ni al cristal, ni al aguardiente líder, ni al ron Boyacá, ni al ron viejo de Caldas, ni al whisky, ni al Valentine's, ni al águila, ni a nada de eso. Que valoré el precio que Jesús de Nazaret
poder Amén. haber pagado Amén. por mi salvación y mi limpieza. Ayúdanos a la Y eso es lo que me sostiene día a día, que sé quién derramó su sangre preciosa por mí. Que alguien le dé la gloria a Dios, que alguien lo bendiga y lo alabe y lo exalte. Usted tiene claritico quién es el que dio su vida por usted, a qué precio y por qué era necesario. Nadie lo hace mover de esa roca, ni las tormentas más fuertes, ni las lluvias más torrenciales, ni los vientos más fuertes lo hacen. Y si usted se para en esa roca, porque sabe el precio que alguien pagó, el ser eterno pagó para que estuvieras parado sobre esa roca, Él te hará vencedor sobre todas las cosas que necesitas ser vencedor. Así es que le da la gloria y la alabanza a Dios de nosotros. Y vamos a recordar, porque el tiempo ha pasado y tenemos Santa Cena. No son casualidades. Mire, cuando yo miré dónde están los muchachos de la alabanza, y ustedes no sabían que yo iba a predicar de la sangre de Cristo. ¿Sí notaron que las alabanzas, las canciones tuvieron varias de la sangre de Cristo? Sí, amén. ¿Eso es casualidad? No. Unidad en el Espíritu. Eso es que el Espíritu Santo de Dios, que sabe como nadie aquí el valor que pagó el Señor Jesucristo, el precio que pagó para morir por ti y por mí, nos puso de acuerdo para que como pueblo recordásemos que no murió un toro, Así es. aunque era importante, lo vimos, o una becerra, aunque era importante, lo vimos. Murió Jesús de Nazaret. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el versículo 20, él le recordaba algo que estaba en la ley de Moisés, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. En el antiguo pacto era esa sangre, ¿cuál? La de los toros, la de los becerros, la de los cabrillos. En el nuevo pacto, ¿cuál es la sangre? La de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que no te dejes mover por las doctrinas de los que blasfeman, se burlan, porque nunca han entendido el precio que pagó el ser más precioso para derramar esa sangre. Solo voy a recordar el valor intrínseco que da la sangre de Cristo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La sangre de Cristo sí tiene poder. Sí, amén. Pero si la va a proclamar, tenga fe. Sí, amén. Me acuerdo ese día en Ibagué, en un restaurante grande, llegaron los asaltantes, revólver en mano, a medio metro. Sí, amén. De esos que usted ve por la televisión, que van volteando y van disparándole al que sea. Y empezaron a desocupar ahí el restaurante, y quite celulares y cadenas de oro. Y yo me paré, pero en fe. La sangre de Cristo tiene poder. Y el tipo con el revólver ahí, no de juguete. La sangre de Cristo tiene poder, y no me miraba. Y desde el primer momento que proclamé la sangre de Cristo tiene poder, ya bajó la cabeza. Y la pastora súper valiente detrás mío. Y los otros dos pastores súper valientes detrás de la pastora. O sea que donde yo me movía, ellos se movían. Y donde yo me movía para allá, ellos se movían. Había en ese restaurante como 100 personas. Llevaba
no platica porque estaban para comer allá en Ibagué de noche, tierra caliente. Usted sabe que muchas veces casi no se sale a desayunar, a almorzar por el calor o la calor, dicen algunos, sino que es la comida, por el clima. Y el otro adentro, peligrosos, cara de. Pero proclamaba la sangre de Cristo tiene poder. Y vio y miró. Robaron a todo el mundo. ¿A quiénes quiere que menos? A nosotros no. Y se acercaba. Y miraba y se fue. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Tiene poder. dice aquí en Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, rescatados por la sangre de Cristo. Oh, tremendo que usted en sus ayunos, en sus oraciones por ese hijo, por esa hija, le llore a Dios a través de la presencia del Espíritu Santo y recuerde esta palabra y diga: Señor, rescátame ese hijo, porque tu sangre fue derramada para rescatar. Sí, amén. Y que el perdón de los pecados sea también con él por tu sangre preciosa. Efesios 2:13. Efesios. Eso está bueno que usted lo tenga ahí, porque es de la sangre de Cristo, y usted en esas batallas que va a entrar por sus hijos, por sus hijas, por su familia, por su marido, por su esposa, va a guerrear con estas obras, con estos versículos. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos de Dios. ¿Qué podemos hacer? Habiendo sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Entonces cuando usted, yo hago mucha referencia a las mujeres, porque como pastor he aprendido a tener diálogo en el buen sentido de la palabra y con el respeto con las hermanas. Y entonces en las consejerías sé que a veces es duro para ellas, porque se sienten solas, abandonadas, pero aún así sacan fuerzas, porque hay que seguir criando, hay que seguir levantando, hay que seguir apoyando. Y a veces lo que más necesita una mujer es que alguien le diga, le apoyo, sigue adelante, no estás sola, Dios te bendice, Dios te ayuda. Pero lo que más necesita una mujer cuando está en esa lucha, o un hombre que se siente solo, es sentirse cercano a Dios. Porque Dios vuelve a tomar fuerza. En Dios sana sus heridas. En Dios se limpia de amarguras y de resentimientos. Sí, amén. ¿Y qué la hace o qué lo hace cercano a Dios? La sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Porque la sangre de Cristo es tan poderosa que no solamente hace reconciliar nuestras vidas, sino aún la naturaleza y lo creado. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabe que hay fincas que pelean con Dios? Ay, pastor, ¿y una finca cómo va a pelear con Dios? No produce. Dios te bendiga, no produce. ¿Y por qué? Porque allá está el entierro del brujo, de la bruja, el hueso de los muertos, allá, la ceniza de muertos, allá le echaron, que para que hubiera bendición, contrataron al brujo, a la bruja primero. Entonces esa tierra no está reconciliada con Dios. Pero va el sacerdote que conoce esto. Dice: Señor, tu palabra dice que por medio de él, de Jesús de Nazaret, se reconcilia consigo todas las cosas. Su economía de pronto no está bien con Dios. Por eso él tampoco le manda. Ay, pastor, ¿y por qué? Porque hay un debe, usted le debe a Dios. Y si no le da a Dios, Dios tampoco le da a usted. Así, las que están en la tierra, ¿se da cuenta? Yo no estoy inventando. Las que están, dice, de las cosas, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Entonces por eso es que cuando vamos a las fincas y tomamos una tierra y la presentamos a Dios, decimos: Señor, en el nombre de Jesucristo
hechicería, por causa de la idolatría. Ahora los sacerdotes tuyos te presentamos esta tierra como símbolo de la bendición sea limpiada de toda brujería, de toda hechicería, de todo satanismo, porque por la sangre de Cristo se reconcilian todas las cosas. Y esto es poderoso, porque de pronto usted está orando por ese ser querido que está por allá, con la botella en la mano, o con el cigarrillo en los dedos, o con las dos, porque hay uno, pero cigarrillo no solo el de tabaco. Amén. Y usted por dentro siente que está mal con Dios, él está mal, Dios mío, me da dolor, me da impresión de que se acaben sus días y esté así. Pero tú tienes aquí una herramienta poderosa diciendo: Señor, yo te pido por la sangre de tu Hijo que se derramó en la cruz del Calvario, que ese hijo mío, que ese hermano mío, que esa hermana mía se reconcilie contigo, Señor. Amén. Y Dios escucha y podrá hacer algo y querrá hacer algo para que ese hijo, esa hija se reconcilie. Hebreos 10:19. Vamos a ir terminando. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo que para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué te hace? ¿Qué te contribuye la sangre de Cristo para que tú estés en qué? Libertad. Por eso es que en las liberaciones, que haya demonios, que haya ataduras de enfermedad o de muerte, lo que sea, es tremendo para un siervo o una sierva, ¿entiende eso? Si se para en la raya y ese diablo lo sueltas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y sale de él, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo, hay libertad. Fuera esos demonios, fuera esos espíritus inmundos de borrachera y de parranda, porque con la sangre de Cristo hay libertad. Y alguien me preguntó, ¿y uno podría ministrarse esto a sí mismo si lo hace con fe y respeto? Sí. No me quiero libertar de ese pensamiento de odio hacia mi papá por la sangre de su cruz. Oh, me quiero libertar de ese sentimiento de odio hacia mí mismo por la sangre de su cruz. Oh, me quiero libertar de este manto de ruina y de fracaso no más. Abuelos fracasados, padres fracasados, y yo fracasado, no quiero más de eso por la sangre de su cruz. Sí, amén. Por la sangre de Jesucristo. Amén. Porque la sangre de Jesucristo nos hace entrar al lugar santísimo y ahí se quieren los milagros más grandes. El versículo 20 mismo de Hebreos 10 dice: por el camino nuevo y vivo. Mira cómo voy a ir terminando. Yo me atrevo a hacer un desafío. Nuevo pacto que ofrece un camino nuevo y vivo, que nos abrió a través del pelo, esto es, de su carne. O sea que hay libertad para entrar ¿a dónde? A un camino nuevo y vivo. Amén, amén. Yo quiero ese camino nuevo ya de estar en paz, Dios, Sí, amén. por la sangre de Cristo. Yo ya quiero ese camino nuevo de olvidar eso tan traumático de esa relación con ese hombre. Quiero perdonarlo y quiero olvidarlo por la sangre de Cristo. O lo contrario, que nos hace entrar al lugar santísimo. Y finalmente una arma poderosa, Apocalipsis 12:11. Y ellos me han vencido. Está hablando de la serpiente antigua, está hablando del diablo, está hablando del Belcebú. Y ellos le han vencido por medio ¿de qué? De la sangre del Cordero, Apocalipsis 12:11, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A Jesús de Nazaret, perdón, en Jesús de Nazaret
tenemos la victoria sobre cualquier faceta del diablo y sus demonios. Voy a hacer una invitación, porque se acuerda que yo les hice así y nadie lo dice, Señor, recibe esa rocío de la sangre de Cristo Jesús. Porque el Padre nos dijo rocianos, pero ya no dijo por la sangre de los machos cabríos. ¿Los rociados por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Yo voy a orar. Yo no sé si ustedes se quieren quedar sentados, siéntense. Si quiere dormir, pues duerma. Si quiere salir a llamar, pues salga a llamar. Pero el que quiera aprovechar ahorita este mover del poder de la sangre de Cristo, comience a decir conmigo: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que está presente Cristo y que para mí tú tienes unos bienes venideros, Señor, porque son esos bienes venideros hechos de mano, no de hombre, ni de esta creación, sino que son tuyas. Y ahora llego a tu presencia, no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por la sangre del que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Señor Dios bendito, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Dígale ahora a través de esa sangre preciosa y de tu Espíritu eterno, Señor, que se limpie mi conciencia. Dígale que se limpie mi conciencia de obras muertas, que se limpie mi conciencia de obras malas, que se limpie mi conciencia de resentimientos, de amarguras, de odios, de pesares, de mentiras, de justificar mentiras. Se limpie mi conciencia. Ahora, Padre, yo me presento a ti a través de Jesús de Nazaret, de su sangre preciosa, sabiendo que tú derramaste esa sangre preciosa para dar un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, Señor Dios de la gloria, me hace recibir la promesa de la herencia eterna y ser hijo tuyo. Señor, tú obedeciste hasta la muerte, Padre de la gloria, Señor Jesús, y en esta sangre del pacto que Dios ha mandado, digo ahí, yo creo que tengo redención por su sangre, y mi hijo es redimido por su sangre preciosa, y los pecados son perdonados por su sangre preciosa. Y si alguien quiere levantar la voz y decirle: Señor, perdóname, perdóname, perdóname mis pecados nuevamente, y te lo pido, Señor, a través de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, yo me sentía lejano, pero ahora estoy cercano a ti para pedirte que me ayudes, que me socorras, que me libres. Es por la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora tengo libertad. Alguien que diga: sí, voy a tener libertad. No me van a dominar los vicios, no me van a dominar los hermanos, no me van a dominar la familia, porque la familia es bonita, es para dar amor, es para dar ayuda, es para dar edificación, pero nunca se justifica lo mal de la familia. Eso no le agrada a Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, dile ahora: quiero esa libertad, quiero esa libertad del licor, quiero esa libertad de la parranda, quiero esa libertad del pecado, quiero esa libertad de la idolatría, quiero esa libertad de los efectos de la brujería, de la hechicería, y es por la sangre de Jesucristo. Ahora quiero entrar a ese camino nuevo y vivo, y ahora declara: hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Proclama: hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, y por medio de la sangre del Cordero vencemos a Satanás. Se vence toda brujería, toda hechicería. Proclámalo ahora, 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 en el poder de Jesús de Nazaret. Proclama ese poder de la sangre de Cristo ahí, hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia tu familia, hacia tus hijos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Cierra tus ojos. ¿Cuántos necesitan un milagro? Un bien venido. Esto es de fe. Porque la sangre de Cristo ya físicamente, ¿dónde está? Y alguien diría: tocaría el salón, allá ya no está. La física. Pero la sangre de Cristo en lo espiritual está viva. Está aquí. A través de su palabra, de la presencia de su Santo Espíritu. Y tal vez tú has venido
sentirte cercano a Dios. Y es por la sangre de Cristo. Y tal vez necesitas ser bien venidero. Quizá por tu esposo, quizá por tu hijo, quizá por tu hija, quizá por tu hermano o tu hermana, quizá por ti mismo. Y tú quieres levantar tu mano, sintiéndote cercano por la sangre de Cristo. Y tú quieres pedirle al Padre un bien venidero por la sangre de Cristo. Y hablarle y decirle: Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a salir de esta situación difícil. Es por la sangre de Cristo que te lo pido. O quizá alguien tiene una enfermedad y dice: sáname, Señor, o sana a mi hijo, y te lo pido por la sangre de Cristo. O quizás sabes que tus hijos no están caminando bien y como madre o padre le dices: Señor, Señor, te presento mis hijos a través de la sangre de Cristo para que se reconcilien contigo. Por eso, cuando dice que reconcilia todas las cosas, oramos por esta nación. Y muchas veces decimos: la sangre de Cristo sobre Colombia, la sangre de Cristo sobre el presidente, sobre la presidenta, la sangre de Cristo sobre los senadores, sobre los representantes a la Cámara, sobre los ministros. Y muchos me dirán: pero si allá hay gente que no cree, no importa, pero quizá con el poder de la sangre de Cristo se vence al diablo que actúa entre ellos, y Dios quiera tener misericordia para que ellos terminen reconciliados con Él. Así que levanta tu mano en fe, o tus manos, yo no sé, esto es en fe. Miren las hermanas o los hermanos que vienen el jueves, dicen: yo recibí esto y me tocó el Señor aquí, porque ellas en ese momento no se aíslan y dicen: yo creo que por la llaga de Cristo Dios me sana, Dios me restaura, Dios me levanta. Habla con Él, habla con Dios, no te quedes callado. ¿Cuál es ese bien venidero? ¿Cuál es? Díselo a Dios. Oh, yo quiero ver ese bien venidero de mis hijos reconciliados contigo, dirá una madre. Yo quiero ver ese bien venidero de poder pagar esas deudas para que no me azote más día y noche ese pensamiento, dirá alguien. Yo quiero ese bien venidero de ser sacada de este pozo de la desesperación, dirá alguien, por la sangre de Cristo. Yo quiero tener mi familia, Señor, dirá alguno o alguna. Y solo está en creación de tus manos. Es un bien venidero. Te lo pido por Jesucristo y su sangre preciosa, que me lo concedas. La sangre redentora del gran pastor de las ovejas. Por esa sangre preciosa. Bendito y alabado sea Él. Sí, sigue ahí orando. Si hay alguna persona que ha venido hoy por primera vez, que no ha recibido a Cristo en su corazón, levante la mano ahí donde está. Aleluya. Todos ya hicieron una oración de fe, ¿no? Públicamente. Amén. Déjalo ahí, eso. Gloria a Dios. Amén. Pastor Adores, tú que tienes gracia con hombres, acércate a este joven precioso, porque el Señor me pone que Él haga esta oración. Así es. Usted ore ahí, no pierda esta oportunidad. Aquí pongo el ejemplo de Jerónimo, porque le hemos cogido mucho cariño a Jerónimo, ¿o no? Desde bebecito que lo trae. Entonces, ¿qué pido yo por Jerónimo? Como vienen venideros. A los mejores estudios, sí, no, pero no solo eso, que se forme un hombre de Dios, un hombre conocedor de Dios, un hombre que camine con Dios y que podamos verlo triunfando y siendo muy importante en la vida, pero caminando con Dios todo el tiempo. Y han traído unos bebecitos hermosos que nos vamos a presentar.
¿Qué queremos para esos niños? Vienen venideros. ¿Cuáles? Sí, claro, yo quiero, ya que mañana me digan, oh, el mejor en el estudio, oh, el mejor, que pilo, que sano. Pero también que lo vea crecer y diga, oh, qué niño, cómo anda con el Señor de hermoso. Todo lo que. Esos son los bienes venideros. Amén. Así que usted ahí siga orando, no desaproveche este momento. Yo le pido al Señor que yo sea prosperado en todas las cosas y tenga salud, así como prospera mi alma, porque así lo dice. Usted dirija su mano ahí, desde donde está, hacia la persona, esos jóvenes nuevos, hermana Gloria. Póngale la mano derecha suya en el hombro a ese muchacho. Así es. Ora por esa niña que está en el pilar. Amén. Sí, tú, ahí oras por ella, ahí detrás. Amén. Usted, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga poderosamente. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre. Ahora sí entiendes por qué se dice la sangre de Cristo tiene poder. Ahora sí sabemos por qué el diablo tiembla cuando se proclama el poder de la sangre de Cristo. Ahora sí sabes por qué cuando vas a un lugar no te llega la saeta a ti, porque estás bajo la sangre de Cristo. Ahora sí entiendes por qué cuando dices, me voy de paseo, sí, pero dile a los pastores, para que los pastores estén orando por ti, que mientras tú estés paseando, pero la sangre de Cristo te cubra por allá y te libre de males y peligros. Ahora sí entiendes por qué decimos, traigan esos bebecitos hermosos, preciosos en su momento de presentarlos, porque no los vamos a presentar de cualquier forma, los vamos a presentar a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, para que el Señor nos guarde y los bendiga. Gracias, Señor. A propósito de la sangre de Cristo, vamos a ministrar la Santa Cena. Pastora Doris, después de eso vamos a presentar dos bebecitos preciosos. Pastora Doris, por favor, ora. Desde ahí o desde aquí si quieres subir. Gracias. ¿Sabe que me acordaba yo hoy?